Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel Goldenberg y muchas gracias por acompañarme. Hoy vivimos en tiempos de guerra, esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania, pero antes hubo otras y vendrán nuevas guerras. Pero lo que tienen en común todas estas es que traen mucho sufrimiento y los resultados son catastróficos. El clamor de la mayoría y mucho más de los involucrados en las guerras, sin duda debe ser que la guerra termine. Pero hay una guerra que tiene el peor de los resultados, el más catastrófico, y esa es la pérdida de nuestra alma. Esa guerra tiene esa consecuencia. Los pecadores están en contra de Dios y los que están sin Cristo son enemigos de Dios. Cuando hay una guerra, no hay paz. Y en ese sentido, nuestra mayor necesidad es ser reconciliados con Dios. Por eso nuestra mayor necesidad es que se termine esa guerra. Y cuando nos preguntamos por qué Cristo vino al mundo, por qué se hizo hombre, cuál fue el propósito, todo esto comienza a tomar sentido. Cuando vemos que hay una guerra entre Dios y el hombre. Cristo vino a morir por pecadores como nosotros, para que fuésemos reconciliados con Dios. La reconciliación tiene que ver con que haya paz, hacer la paz entre dos partes que están en conflicto. El hombre está en guerra con Dios y necesita que haya paz. En Roma, en aquel tiempo, dos tipos de provincias existían, las senatoriales y las provincias imperiales. La diferencia es que las senatoriales eran pacíficas y Roma no tenía problema con ellas, no ponía sus soldados, sus tropas allí. Pero las provincias imperiales eran las guerreras, donde había conflictos y problemas, y el emperador Augusto en esa época gobernaba las provincias con sus tropas, pero enviaba embajadores a esas provincias que tenían conflicto. Entonces, el hecho de que Dios haya precisamente, como vamos a ver, haya escogido a los cristianos para que sean sus embajadores en este mundo, es una indicación de que el mundo entero es una provincia que está en guerra con Dios. No todos tienen esta noción de que están en guerra con Dios. Algunos pueden saberlo y entenderlo, pero muchos no tienen conciencia de esto y asumen quizá o llegan a pensar que Dios está obligado a perdonarlos, que porque Dios es amor y es su papel perdonar y demás. Pero también es justo, y la Biblia así lo enseña. Dios es santo y Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Dios no puede violar su estándar justo y de santidad. Y si Dios ha de perdonar, si ha de reconciliar al hombre, si ha de terminar esa guerra, debe hacerlo de una manera que no quebrante su ley. De ahí surge la gran necesidad del hombre de estar reconciliado con Dios. La mayoría conoce lo que la palabra de Dios nos cuenta en el relato de lo que sucedió en el principio de los tiempos. Dios tenía paz con Adán y con Eva, hasta que el pecado entra en escena y viene la división, el conflicto, la muerte. A causa de la desobediencia del hombre, termina por separarse de Dios. Luego, entre los seres humanos, empiezan las divisiones, las guerras y las muertes, y todo lo que ya sabemos y que ocurre en estos mismos momentos. Génesis nos cuenta las terribles consecuencias que tiene el pecado. La gran necesidad del hombre es la reconciliación. Hay obstáculos para esta reconciliación. Hay ciertos obstáculos. En nuestra vida podemos reconciliarnos unos con otros, esas personas que están en guerra entre sí, pero no necesariamente se resuelve el problema. Puede arreglarse mediante treguas quizá, pero es necesario que nosotros entendamos que Dios no obra de esa manera, no soluciona las cosas de esa manera. Dios quiere que no haya ningún obstáculo entre Él y los pecadores.
El primer obstáculo es la ley de Dios, la cual no va a quebrantar. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que el alma que quebrante la ley de Dios, esa morirá. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Esa es la demanda de Dios, que debemos ser santos. Dios demanda de nosotros santidad. El segundo obstáculo es la culpa humana. Dios conoce todas las cosas. No podemos ocultar nuestras maldades, nuestros pecados de Dios. Pero Él no va a destruir nuestro pecado, no lo va a borrar así porque sí. Hay una manera de proceder y es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Otro obstáculo es nuestro egoísmo, que también se interpone entre nosotros y Dios, porque somos rebeldes muchas veces. Necesitamos un corazón transformado, obediente. Necesitamos nacer de nuevo para poder cambiar de dirección. Por lo que si ha de haber una reconciliación, estos obstáculos deben ser eliminados. Dios quiso hacer algo al respecto, porque era imposible que haciendo las cosas a nuestra manera, no entendiendo nuestra situación, el de ser pecadores, y sin tener Él que quebrantar su propia ley, quiso tener misericordia de nosotros, como podía Dios hacer justicia y a la vez dar gracia a nosotros. ¿Cómo podía ser Él justo y al mismo tiempo justificar a los pecadores? Dios inicia nuestra reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense que Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. Porque antes en el capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, dice Pablo. Ese es el contexto. Pablo describe la muerte y la resurrección de los creyentes en Cristo como una transformación en nuevas criaturas. Es decir, que en la persona y la obra de Jesucristo, en la muerte y su resurrección de nuestro Señor, nos reconcilió consigo mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, el mundo, no tomándonos más en cuenta a los hombres nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo se ve como un embajador de Cristo y nos ve a nosotros como embajadores de Cristo. Por eso dice también en 2 Corintios, capítulo 5, pero en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje que llevamos, que se reconcilien con Dios por medio del Señor Jesucristo, el cual dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Es por eso que debemos arrepentirnos y convertirnos para poder tener paz con Dios y así acceder al trono de su gracia y poder obtener perdón y vida eterna. Hermanos, hasta acá esta reflexión. Como siempre los animo a reflexionar también de esta manera, de entender mejor el sacrificio que el Señor Jesús hizo por todos nosotros y que somos ahora embajadores de Cristo para llevar estas buenas nuevas a todo el resto de las personas. Les mando un cariño grande, un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Si crees que este contenido es de bendición y crees que pueda ser de bendición para otros también, te pido que le des like, que te suscribas a este video y lo compartas. Muchas gracias.